Donald Trump, la propuesta presupuestaria develada por la Casa Blanca este lunes contempla fondos para construir el muro fronterizo con México, sí, y otros gastos para cumplir las promesas electorales de Donald Trump. El documento, con pocas posibilidades, por cierto, de ser aprobado por el Congreso, resulta especialmente trascendente en un momento en el que los legisladores aprobaron el plan de gasto para los próximos 2 años, pero resulta útil para aclarar las prioridades de Trump. La propuesta destina $200 mil millones al estímulo, hasta $23 mil millones en seguridad fronteriza y $18 mil millones para el muro. El documento también plantea un aumento significativo en el rubro de infraestructura. Reserva al sector $200 mil millones para promover una inversión que generaría, según la Casa Blanca, hasta $1,5 billones. Donald Trump dice que se trata de un sector en el que los legisladores han invertido de forma ineficiente, permitiendo que se deteriore. A lo que añade que es tiempo de brindarle a los estadounidenses la infraestructura moderna y funcional que se merecen. Ahora, como parte del acuerdo para evitar otro cierre del gobierno, el líder de la mayoría republicana en el Senado prometió debatir un paquete inmigratorio para resolver el estatus de los jóvenes indocumentados en Estados Unidos, conocidos como los Dreamers. Este momento llega esta semana en un complicado proceso en el Pleno del Senado que podría tomar semanas. Yone Molinares nos explica desde Washington. Mr. Alexander. La suerte de los jóvenes indocumentados está en manos del Senado. It won't be easy. No será fácil, pero vamos a tratar, debido a la gravedad de los asuntos en juego. Y porque sabemos que esta semana será una prueba para saber si el Senado puede manejar el barco en medio de aguas turbulentas. Yo sí creo que podemos. Los senadores usaron una medida no relacionada para iniciar el debate. Pero, ¿qué van a debatir? En realidad son varias propuestas. Este domingo, un grupo de republicanos presentó un proyecto que esencialmente pone en papel el marco que anunció la Casa Blanca hace unas semanas. Un camino a la ciudadanía para 1,8 millones de jóvenes que cumplen las condiciones para beneficiarse del programa DACA, a cambio de restringir el número de familiares que un inmigrante puede traer a Estados Unidos, eliminar la llamada lotería de visas y $25 mil millones para seguridad fronteriza y la construcción del muro. Otro grupo bipartidista de 20 senadores está trabajando en una medida enfocada en el futuro de DACA y seguridad fronteriza. La diferencia esta vez es que las propuestas no pasan por el proceso regular en las subcomisiones y comisiones, sino que los senadores podrán presentar enmiendas para crear el proyecto final en el Pleno. Pero no está claro cuánto tiempo puede durar el debate y si al final del proceso se lograrán los 60 votos requeridos para avanzar legislación en el Senado. El presidente Trump cargó toda la responsabilidad en la minoría. Hablando por el Partido Republicano, queremos resolver DACA. Nos gustaría dejarlo listo. Queremos seguridad fronteriza y los otros elementos que ustedes conocen. Creo que hay una buena oportunidad si los demócratas son serios y de verdad quieren hacerlo. Pero el Senado es solo un paso. La Cámara de Representantes debe hacer lo suyo. Los demócratas están presionando para que el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, apruebe el mismo proceso. Es decir, considerar las medidas directamente en el Pleno. El temor es que Paul Ryan no lleve al Pleno la propuesta del Senado. Lo más seguro es que presente algo más punitivo. Esa es la razón por la que tantos demócratas no votaron a favor del paquete de gastos, porque pensábamos que era la única palanca que teníamos para forzar a una buena propuesta de inmigración en la Cámara. En la Cámara hay varias propuestas, pero si la historia es un referente, aprobar una medida inmigratoria allí es más difícil, debido en parte a la influencia de congresistas que están en contra de regularizar la inmigración indocumentada. Aquí en el Senado pocos pueden vaticinar cuándo terminará el proceso. Algunos senadores ya están hablando de un plan de emergencia en caso de que el debate se extienda más allá del 5 de marzo, la fecha que el presidente Trump estableció para dar fin a DACA. Sería una extensión del programa actual, lo que mantendría el futuro de los llamados Dreamers en el limbo. Yone Molinares, CNN, Washington. Ahí tienen ustedes el Capitolio de Estados Unidos, acá en Washington, el Congreso, en donde en el Senado comenzó lo que podría ser un prolongado proceso
para llegar a un consenso sobre inmigración. ¿Pero qué significa esto? La explicación es que han creado una canasta y esa canasta irá siendo llenada de propuestas, pero ¿qué puede salir o qué no? Nos acompaña desde nuestros estudios Dan Restrepo, es estratega demócrata, pero hoy lo invitamos como ex funcionario legislativo, quien conoce cómo funciona, cómo se fabrican las leyes. Dan, comencemos hablando sobre este proceso en el que el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, permite que un proyecto que venía vacío, decía yo, una especie de canasta, vaya siendo llenado. Ya los republicanos presentaron una propuesta, los demócratas presentarán otra, hay propuestas bipartidistas. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Es un proceso muy inusual para el Senado. Normalmente es un proceso más controlado en el sentido de que más o menos sabes para dónde vas. En esta ocasión no saben muy bien para dónde van. Entonces han abierto este proceso a las enmiendas de cada lado, de distintas combinaciones de senados, a ver quién puede lograr los 60 votos necesarios para seguir con la votación de un proyecto en concreto para al final del día o de los días o de las semanas mandar un proyecto a la Cámara de Representantes que tiene el apoyo por lo menos de 60 votos en el Senado. Pero de nuevo, esto es inusual porque hemos arrancado el debate más o menos sin saber aún los líderes en ambos partidos para dónde va a ir el proceso legislativo en el Senado. Decía, por ejemplo, el senador Jeff Flake, quien votó a favor de los recortes de impuestos del año pasado, que se habían comprometido a darle un voto directo, que llegaran al Senado y que se votara un proyecto. Y hace mucho tiempo se habla de un voto abierto, de un voto directo en el Senado de 60, que en la Cámara se ha presentado un proyecto para ver qué votación obtiene. ¿Eso qué significa en términos de inmigración? Mire, depende mucho en qué logra tener los votos, porque mira, se hablaba hace semanas, hace un mes, de tener un voto sobre los soñadores, sobre los dreamers, y concretamente. Este no es el proceso en que hemos empezado hoy. El proceso hoy es más abierto que eso. Habrá propuestas que tocan en el tema de dreamers, habrá propuestas que tocan los temas fronterizos, habrá otras cosas que de la reunificación familiar, de la lotería, de todos los temas que hemos hablado en el marco del debate migratorio en los últimos años, podrán poner propuestas sobre la mesa. ¿Qué combinación resulta de eso? Es la gran incógnita de esto. Entonces, francamente, no sabemos para dónde vamos, porque el proceso está tan abierto y la política tan complicada dentro del Senado, y para no decir nada, la Cámara de Representantes, donde se complica aún más. Y ahí dijeron los más conservadores de la llamada bancada de la libertad que no van a apoyar nada de lo que venga del Senado. Paul Ryan no se ha comprometido, pero recuerdo que el presidente Trump en una reunión con legisladores dijo: si ustedes me traen algo yo lo voy a respaldar. Hablando de escenarios que son siempre hipotéticos, el hecho de que se estén presentando estas propuestas y se estén debatiendo debe ser visto como un avance por los activistas, por los soñadores. Sí, lo es. Eso es que hemos llegado a tener un pleno debate sobre la política migratoria de los Estados Unidos con votación en el Senado de los Estados Unidos es un avance importante. Es importante, pero es insuficiente. Lo que tenemos que ver es qué sale del proceso en el Senado y luego a ver si sí se logra o no una votación en la Cámara de Representantes sobre lo que sale del Senado. Eso ha sido el problema, el bloqueo en los últimos años. Es aun cuando el Senado llega a ser algo bipartidista en el tema migratorio, el liderazgo republicano, el liderazgo de la Cámara de Representantes no lo ha puesto frente al Pleno para una votación. Paul Ryan todavía no se ha comprometido a hacer eso, entonces hay mucho que ver para ver, pero sí, hoy es un paso importante que se abre este debate con la posibilidad de promover de nuevo un proyecto con apoyo bipartidista en el Senado. Y veíamos imágenes de Mitch McConnell y del senador Schumer, líderes de la mayoría y la minoría en el Senado. Esto es de archivo en el Senado. Ellos estaban hoy en Kentucky muy amigos, están muy cercanos después de bastante distancia, Nancy Pelosi también. Pero la pregunta que quiero hacer ahora, Dani, es, esto depende también si el presidente Trump respalda o no. Pero por último, presupuesto. La Casa Blanca presenta su presupuesto, pero el consenso es que eso no va para ningún lado, que es solo una hoja de ruta. Esa hoja de ruta ya no insiste en eliminar el déficit fiscal. ¿Qué dice este nuevo presupuesto y por qué tradicionalmente los presupuestos de demócratas o republicanos en realidad son más que una propuesta que una realidad? Sí, son una propuesta simbólica, son un documento donde la administración puede
poner sobre las mesas sus prioridades, dónde quiere gastar dinero y dónde no quiere gastar dinero. Esto es eso, pero con un caso particular por el acuerdo al cual se llegó la semana pasada de subir las posibilidades de gastos domésticamente y en los temas militares en los próximos 2 años. Entonces, aún tuvieron que ajustar todos los números en el presupuesto que presentaron hoy desde el punto de vista de la administración para reflejar esa nueva realidad. Normalmente son documentos simbólicos, este quizás es el más simbólico por el cambio de la semana pasada y francamente porque el último presupuesto del presidente Trump, el Congreso más o menos lo ignoró el año pasado. El Congreso le gusta tener, es el poder más importante que tiene el Congreso, es manejar el dinero, es determinar dónde se va a gastar y dónde no se va a gastar y de nuevo vemos eso. Es documento de prioridades, pero no refleja mucha realidad a fin del año, a fin de cuentas, en el proceso legislativo. Y un presupuesto, Dan, y un proyecto de presupuesto que cambia fundamentalmente la estrategia de los republicanos, que antes se enfocaban en reducir el déficit fiscal, pero que ahora proponen una modesta reducción de 3 billones, en español, trillones en inglés, en 10 años, cuando antes la meta era equilibrar ese presupuesto. Muchas gracias a Dan Restrepo, es estratega demócrata, fue funcionario de la Casa Blanca del presidente Obama y además trabajó en el Congreso. Nosotros nos vamos